Bien, muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la clase número 13, siempre correspondiente al tema de la sentencia. Para darle continuidad a este tema, estábamos en el artículo 394. Normas para la deliberación y la votación. Dice que el tribunal apreciará las pruebas producidas durante la vista pública de un modo integral y según las reglas de la sana crítica. Haciendo una breve retroalimentación de la clase anterior, decíamos que el tribunal pues debe de valorizar de manera integral, es decir, no puede considerar un medio probatorio aislado, ¿no? Sino interrelacionado, concatenado, porque eso es lo que lo va a llevar a generar su criterio como tal. Y decíamos, según las reglas de la sana crítica, ya de todos es conocido que es nuestro sistema de valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica, donde el juez se genera un criterio en base a estos tres elementos que comprenden la lógica, la psicología y la experiencia común. Esto desde luego fue un aporte trascendental que surgió cuando se instauró el sistema procesal penal acusatorio adversativo que tenemos en la actualidad, ya que antes pues se resolvía de una manera tasada, ¿no? O como se conoce por algunos doctrinarios como tarifa legal. Entonces ahora hay una amplitud para que el juez emita un criterio sobre la valoración que hace de la prueba en estos términos, ¿no? Deja pues la sana crítica, lo que genera es que el juez pueda generar sus convicciones, pueda resolver en base a principios, puede ser en base más a principios que a reglas, aplicar aspectos de ponderación y no solo de subsunción de los hechos hacia la norma, etcétera. Entonces, toda esa libertad que tiene para analizar y pensar y poder recalcular algunos derechos afectados en un caso determinado, pues es la oportunidad que le da esta forma de valoración de la prueba. Luego dice, los jueces deliberarán y votarán respecto de todas las cuestiones según el siguiente orden en lo posible. Aquí quiero resaltar la idea de la clase anterior, donde decíamos cuando los tres jueces están de acuerdo en la misma decisión es un voto o una decisión por unanimidad. Y cuando dos de ellos están en una vía y otro no, pues es una decisión por mayoría. Entonces es importante tenerlo en cuenta al momento de poder resolver. Ahora, dice, resolverán en el orden siguiente las relativas a su competencia. Habíamos hablado de competencia en razón del territorio, en razón de la materia, incluso los conflictos de competencia. Y poníamos el ejemplo del artículo 68, ¿no? Cuando hay competencia entre dos tribunales, digamos, de sentencia, uno dice de que le corresponde conocer al tribunal especializado de sentencia por delitos de realización compleja y el otro dice que le corresponde al tribunal ordinario. Cuando hay ese conflicto, pues, y ninguno de los dos quiere asumir la competencia, será la Corte Suprema la que lo va a dirimir, tal como lo dice el artículo 68. También habíamos explicado un ejemplo sobre las faltas. ¿Qué pasaría si llegando a la vista pública ante una modificación de la calificación jurídica el delito se convierte en falta? Como habíamos dicho, de lesiones simples pasan a lesiones y golpes. Ya en esa instancia, si en la vista pública pasa falta, pues ya la ley dice de que el tribunal de sentencia tendrá que conocer de esa falta. Aunque el artículo 56 es claro y dice de que la competencia del juzgamiento por falta le compete al juez de paz. Pero el legislador consideró de que en ese momento procesal, por lo que explicábamos anteriormente, por economía procesal, por derecho de acceso a la justicia, por celeridad, pues ya corresponde, y también por ser una conducta pues leve, las faltas, conductas leves, perfectamente se pueden resolver ahí por toda la logística que tendría que establecerse, ¿no? Eso lo dice el artículo 65, perdón, conflicto de competencia. Lo mismo si hay un conflicto de competencia, perdón, en razón de que la vista pública tuvo que haberse iniciado por un tribunal, por un juez unipersonal y se inició por un colegiado, es decir, tuvo que haber estado nada más presidida por un juez y se inició con tres jueces.
Claro, eso sería quizás un poco raro que pasara porque ya los jueces, como profesionales del derecho y dentro de la administración de los casos de vista pública, ya se sabe cuándo una causa es por conocimiento del tribunal colegiado y cuándo es por conocimiento del juez unipersonal. Pensemos que un delito que conoce el jurado, entonces ahí va a estar un juez unipersonal nada más. Es un delito que se sigue por acción privada, va a estar un juez nada más. Y si es un de los demás delitos, pues que conoce el tribunal colegiado, estarán los tres. Pero eso también es importante porque ¿qué pasaría si se diera una circunstancia? Por ejemplo, que hay un delito, por ejemplo, estamos conociendo un homicidio culposo, por ejemplo, y el homicidio culposo lo conoce el tribunal del jurado. Es decir, está el jurado, los ciudadanos y está el juez, letrado en derecho, juez unipersonal que va a dirigir la vista pública. No están los tres jueces, no que un solo juez. Pero ahí se plantea un incidente y pensemos que del delito de homicidio culposo pasa a un homicidio agravado. Si se hace el cambio de calificación jurídica, pues el homicidio agravado no es competencia ya del tribunal del jurado. Así lo destaca el artículo 52. Corresponderá al tribunal del jurado el juzgamiento de los delitos siguientes: dice lesiones graves, lesiones muy graves, lesiones agravadas, los relativos a la autonomía personal, daños y daños agravados. Y bueno, pero no está el homicidio, perdón, no está el homicidio agravado. Pensemos que era otro delito, pero lo transformamos en un delito agravado, no era culposo. Y entonces, fíjense bien, en este caso, dice la ley en el artículo 64, inciso, vamos a ver, 1, 2, 3, 4. Dice: si iniciada la vista pública se produce una modificación jurídica de los hechos que diere lugar a la variación en cuanto a la constitución del tribunal de forma unipersonal a colegiado o viceversa, de unipersonal o colegiado a jurado, dice, de unipersonal o colegiado a jurado, será competente el juez o tribunal que se haya constituido a iniciar la vista pública. Bueno, pensemos, si nos vamos al artículo de la competencia del jurado, que es el artículo 52. Dice: lesiones graves, lesiones muy graves, tribunal del jurado. Corresponderá al tribunal del jurado el juzgamiento de los delitos siguientes: lesiones graves, lesiones muy graves, lesiones agravadas. Los relativos a la autonomía personal, daños y daños agravados. Bueno, si el delito fuere conexo con alguno de los de competencia del tribunal de sentencia, conocerá este último. Pensemos que algún delito, por ejemplo, lesiones muy graves, que tuviera, digamos, el jurado acá el delito de homicidio y lo pasáramos a un homicidio agravado, pues lógicamente tendría que conocer el tribunal colegiado como tal. Eso es en relación a el artículo 394 ordinal primero, donde dice las relativas a su competencia. Otro ejemplo, ¿qué pasaría? O bueno, que un ejemplo más claro, que sea un delito que se conozca por acción privada, y se instauró el tribunal colegiado, digamos. En este caso, digamos, se estableció por estafa agravada y ahí se cambia por delitos de las insolvencias punibles, cheques sin provisión de fondo. Entonces inmediatamente tendrá que conocer ese juzgado, ese tribunal, en base al artículo 65 ordinal 4. Bien. También tenemos, dice, a la procedencia de la acción penal. Los jueces deliberarán y votarán respecto a todas las cuestiones según el siguiente orden, en lo posible, las relativas a su competencia, a la procedencia de la acción penal. Es decir, cuando hablamos de la procedencia de la acción penal,
el tribunal tendrá que establecer, bueno, en este caso conocimos un delito de acción pública previa instancia particular y se encuentra agregada a folios tal la autorización de la víctima donde faculta a la policía y a la fiscalía para que inicien con la investigación. Eso hay que establecerlo, ¿sí? Van a resolver sobre eso. O el delito es de conocimiento público, por tanto la acción es de manera oficiosa, es de acción pública, la fiscalía tenía que requerir sin necesidad de un aviso como tal, únicamente teniendo conocimiento del delito, pues tenía que requerir. Procedencia de la acción penal. Si estamos frente a un delito de acción privada, pues se ha establecido de que el delito corresponde a lo seguido por la acción privada y en tanto consta la acusación por parte del querellante que representa a la víctima, fulano de tal, la folio es tal y el poder que le acredita como tal. O sea, todas esas cuestiones de procedencia de la acción penal deben de establecerse como tal al momento de deliberar, ¿no? Para efecto de que cuando se redacte la sentencia no tengamos ningún problema. Luego dice acción penal de la acción civil, ¿sí? De la acción civil, es decir, también se debe establecer si desde el requerimiento fiscal se solicitó la responsabilidad civil, si hay algún medio probatorio, si se acusó, en la acusación también se pronunciaron sobre la responsabilidad civil y si hay algún medio probatorio como tal. Recuérdense que aquí estamos hablando de las normas para la deliberación y votación, es decir, porque este es como el esquema que va a apuntar al juez presidente para posteriormente constituirse nuevamente a la sala y emitir su fallo de manera verbal. Algunos lo hacen muy explicado. El deber es que deben de explicar todos estos ordinales que están acá, ¿ya? Para que sea más completo, por el derecho que las partes tienen también de saber cuáles fueron, al menos a priori o al menos en este primer momento, cuáles fueron los fundamentos y las motivaciones que tuvieron, aunque esto va a ir más detallado en la redacción de la sentencia como tal, ¿no? Que es la que se le da lectura posteriormente, días posteriores. Pero esto sí debe de resolverse en la deliberación, es decir, no solo va a llegar a decir, bueno, el tribunal después de haber realizado la prueba considera de que el imputado fulano tal es responsable penalmente y se le imponen tantos años de edad. No, ¿verdad? Sino que hay que establecerse estos aspectos. Luego dice, bueno, las relativas a la acción civil y a otra cuestión incidental que se ha diferido para ese momento. Aquí ya cuando vimos los pasos de la vista pública hablamos, por ejemplo, de cualquier tipo de incidente que se pudo haber planteado, una recusación, un cambio de calificación jurídica, una incorporación de un documento, una falta de requisito de algún documento ahí, una nulidad, etc. Muy bien, eso se resuelve acá también. Dice, y toda otra cuestión incidental que se haya diferido para este momento. Muy bien. Luego, dice el ordinal segundo. También se va a resolver, dice, las relativas a la existencia del delito y a la culpabilidad. Las relativas a la existencia del delito y la culpabilidad. Bueno, acá ustedes ya recordando las clases de derecho penal, tendríamos que hacer, por supuesto de manera breve, un recorrido, un análisis por la teoría del delito y en un primer momento establecer si la conducta que se le atribuye a la o los imputados pues es típica, ¿no? Si tiene tipicidad, es decir, si tiene una identificación con los elementos del tipo penal de cada uno desglosados en el Código Penal y cómo se identifican como tal. Es decir, la conducta encaja, como decíamos, se adecua perfectamente a los elementos del tipo. Entonces hay tipicidad. Luego tendríamos que pasar al siguiente nivel, que es la antijuricidad. Tendríamos que verificar si no hay ninguna causa que le excluya de responsabilidad penal, es decir, que la persona actuó con legítima defensa,
en el cumplimiento de un deber, por salvaguardar la vida de otra persona, etc. Si no existe ninguna de esas circunstancias, pues definitivamente el hecho es antijurídico. Y posteriormente pasamos al nivel de la culpabilidad. Culpabilidad, ya vemos en realidad cuál es el grado de culpabilidad que pueda tener la o las personas en el hecho que se le está atribuyendo en base a los medios probatorios, por supuesto. Recordemos que esta es una discusión y un análisis meramente integral. Entonces ya podemos hacer esta valoración como tal. Estos elementos hay que explicarlos. Luego la individualización de la pena, que para esto pues nos referimos al artículo 62 del Código Penal, donde ya ahí nos establece algunos parámetros para poder aplicar la pena, ¿no? Como tal, solo lo vamos a leer para tener referencia, porque esto ustedes ya lo vieron en Derecho Penal 1. Dice pena imponible determinación de la pena. Artículo 63. La pena no podrá exceder el desvalor que corresponda al hecho realizado por el autor y será proporcional a su culpabilidad, es decir, al grado de participación que tuvo. Fue directo, fue un autor mediato, cómplice, instigador, lo que sea. Para la determinación de la pena, en cada caso se tendrá especialmente en cuenta la extensión del daño y del peligro efectivo provocados, la calidad de los motivos que impulsaron el hecho, la mayor o menor comprensión del carácter lícito del hecho, las circunstancias que rodearon el hecho, en especial las económicas, sociales y culturales del autor, y las circunstancias atenuantes o agravantes cuando la ley no las considere como elementos del delito o como circunstancias especiales. Ahora, entonces esas circunstancias pues son las que se deben de analizar en base a la individualización de la pena aplicada, ordinal tercero. Y el otro es lo relativo a la responsabilidad civil. También es necesario analizar si va a haber una condena en responsabilidad civil. Acordémonos que para que el tribunal pueda condenar o pronunciarse en la responsabilidad civil, primeramente debe de haber existido tener la existencia del delito, ubicarse la existencia del delito. En segundo lugar, la participación en el delito de la persona, para que pueda, y debe de existir medios probatorios, por supuesto, medios probatorios para poder condenarse en alguna de las vías, mediante la indemnización por cierta cantidad de dinero o mediante la restitución de la cosa o la reparación del daño también, porque son formas de responsabilidad civil, que se restituya la cosa, que se repare la cosa o que haya una indemnización por daños y perjuicios. Entonces, para que el tribunal, al momento de deliberar en base a la responsabilidad civil, pueda hacerlo, primeramente debe de haber delito, debe de haber participación y deben haber elementos probatorios que demuestren eso como tal. De lo contrario, pensemos lo que casi siempre sucede, o en la mayoría de vistas públicas sucede, que hay existencia del delito, hay participación, hay algunos medios probatorios, pero no se tiene la cuantía como tal, de cuál es el daño que se ha generado. A veces no hay ni muchos medios probatorios, se solicitó pero no se tienen los medios probatorios. ¿Qué es lo que puede hacer el tribunal? Puede condenar la responsabilidad civil en abstracto. Repito, puede hacer una condena de responsabilidad civil en abstracto. ¿Qué significa eso? Que deja a salvo el derecho a la víctima para que pueda perseguir en un juzgado de lo civil ya esta reparación o esta indemnización por daños y perjuicios. Es decir, la sentencia aparece como un documento que trae aparejada ejecución, ¿no? La sentencia, por eso se condena en responsabilidad civil en abstracto, principalmente cuando no se tiene la cuantía del daño que se ha ocasionado. Que eso es lo que pasa en la mayoría de casos, ¿no? Porque pero esto es saludable, ¿no? Desde luego, porque antes de este sistema, los jueces condenaban de manera, diríamos, discrecional o arbitraria, si usted quiere,
condenaban a cierta cantidad de dinero por el pensar, por lo que ellos creían o por lo que se podía manifestar, digamos, de algún daño que se generaba el delito, pero a veces ni lo demostraban. Entonces ahora ya el legislador también considera que puede condenarse en abstracto como tal, para que deja el derecho a salvo de las personas para que puedan perseguirlo civilmente. Muy bien. Las decisiones se adoptarán, dice, por mayoría. Las decisiones se adoptarán por mayoría. Los jueces fundamentarán separadamente sus votos o lo harán en forma conjunta cuando estén de acuerdo. Bueno, esto es importante, decíamos, para el derecho de impugnación que tienen las partes, cualquiera de ellas, porque cuando es por mayoría, pues el voto razonado del juez que no está de acuerdo, pues lógicamente va a ser un factor importante para el recurso que la parte agraviada va a interponer. Claro, ese va a ser un fundamento, por ahí va a ir la vía y claro, robustecer aún más su argumento, pero es importante ponerlo. No puede existir una decisión por mayoría y donde el otro juez que está en discrepancia con ellos no dé su voto razonado. Entonces esa sentencia pues fuera nula como tal. Tiene que establecerse en ese sentido. Bien, ahora pasemos al artículo 395 y vemos los requisitos de la sentencia. Dice: la sentencia se pronunciará en nombre de la República de El Salvador y contendrá. Bien, primer momento, cuando habla de que va a ser en nombre de la República de El Salvador, acordémonos que los jueces representan al Estado como tal. Y no es el juez Juan Pérez, Toño Martínez, ni Mario Linares quienes son los que están condenando o están absolviendo a una persona, sino que es el Estado de El Salvador a través de la investidura que el mismo Estado le ha dado a estas personas para que actúen en su nombre. Por eso dice en nombre de la República de El Salvador, o sea, el delito, ¿sí? Si bien es cierto, hay un destinatario que es la víctima, en algunos casos, porque en otros es contra la salud pública, son delitos colectivos, pero al final quien impone la pena no son los jueces, sino que es el Estado como tal, o quien absuelve es el Estado como tal, ¿sí? Entonces, la sentencia se pronunciará en nombre de la República de El Salvador y contendrá, dice, número 1, la mención del tribunal, lugar y fecha en que se ha dictado, el nombre de los jueces y las partes, las generales del imputado, de la víctima y la enunciación del hecho que ha sido objeto del juicio. Bien, ¿por qué es importante conocer esto? Es dejar establecido esto dentro de la sentencia. ¿Quién es el tribunal? ¿Quiénes son las partes? Los hechos, el imputado individualizado totalmente. Bueno, porque primeramente, pues, para que no se pueda aplicar un doble juzgamiento, ¿correcto? Imaginémonos que de pronto hay una sentencia absolutoria, pero se quiere promover el juicio en otro tribunal por los mismos hechos contra el mismo imputado y la misma motivación, la misma calificación jurídica. Ya esta identificación de la sentencia pues es un parámetro para establecer de que ya hubo un juicio previo sobre ellos y que no es posible que pueda continuarse con otra vista pública. También es importante mencionar el nombre de los jueces porque esto da un parámetro para establecer si en un momento determinado hay alguna recusación o, por ejemplo, si hay alguna excusa que se quiera poner y por cualquier situación el juicio para, la vista pública para, se reanuda y luego al iniciar la otra se hacen presentes los mismos jueces, pues ya se establece esa circunstancia, ¿no? De que no pueden conocer de ese caso como tal. Entonces, es importante mencionar todos estos factores, bueno, la mención del tribunal, lugar y fecha en que se ha dictado, dice, el nombre de los jueces y las partes, las generales del imputado, de la víctima y la enunciación del hecho que ha sido objeto del juicio. Bien,
Número 2 dice el voto de los jueces sobre cada una de las cuestiones planteadas en la deliberación, con exposición precisa de los motivos de hecho y derecho que se funda. El voto de los jueces sobre cada una de las cuestiones planteadas en la deliberación. ¿A cuáles cuestiones planteadas? A las 4 que nos referimos anteriormente. El voto de los jueces, o sea, sobre cada uno deben de emitir un voto. Ahora, aquí es donde viene también, esto tiene que ver, por supuesto, con lo que hablábamos en las primeras clases. Los hechos y los hechos que se le atribuyen a la persona o a las personas y los hechos acreditados en el juicio. Que esto lleva a la congruencia. Eso precisamente es lo que tiene que ver acá cuando habla de el voto de los jueces sobre cada una de las cuestiones planteadas, con exposición precisa de los motivos de hecho y de derecho. ¿Sí? Habla de la congruencia. La determinación precisa y circunstanciada del hecho que el tribunal estima por acreditado. Aquí, como dije anteriormente, no solo lo que estima por acreditado, sino que también acá hay factores que no se pueden tener por acreditado, pero hay que mencionarlos. ¿Por qué no se tienen por acreditado? Porque faltó prueba, o porque no fue clara, porque no detalló con precisión las acciones que realizó el imputado, o porque sí detalló con precisión las acciones y lo llevan a establecer una certeza positiva de que la persona ha cometido el delito, etc. Ahora decimos también la parte, dice la determinación, la parte dispositiva con mención de las normas aplicables. Bien, esto es importante, la parte dispositiva también, porque es lo que le da la fundamentación a la sentencia, ¿no? La parte dispositiva. ¿En base a qué? ¿Qué normas de nuestro ordenamiento jurídico han sido vulneradas, han sido violadas y por las cuales se puede establecer una absolución en el sentido de, por ejemplo, de declarar la nulidad de un acto, la nulidad de un testimonio y se establece alguna absolución o la condena, ¿no? Es decir, la parte dispositiva es el sustento que le da al juez o el respaldo que le da al juez, la garantía de que su sentencia es apegada a derecho y que en un momento determinado, pues si hay algún recurso, precisamente se va a mencionar ahí los artículos que han sido vulnerados o aquellos a los cuales también pues se les ha dado un estricto cumplimiento como tal. Entonces, es otro de los requisitos que se establece dentro de las normas aplicables. Y dice, la firma de los jueces. Si uno de los miembros del tribunal no puede suscribir la sentencia por impedimento ulterior a la deliberación, esto se hará constar y la sentencia vale sin esa firma. Bueno, acordémonos que los jueces deben de tener la firma de los jueces es lo que acredita pues el hecho de que ellos estuvieron presentes ahí, que ellos inmediaron la prueba y que ellos son los representantes, son los funcionarios encargados, responsables de ese tribunal como tal. En ese sentido pues es necesario que lleven suscritas las firmas como tal. Si uno de los miembros del tribunal no puede suscribir la sentencia y por impedimento ulterior a la deliberación, esto se hará constar y la sentencia vale sin esa firma. En el caso pues de que pensemos ya al momento de que está preparada, la van a firmar y se enferma o falleciere, pongamos un caso extremo, en ese caso pues siempre vale pues porque definitivamente cuando hablamos quién se constituyó en ese caso ya queda establecido en acta e incluso pues es factores que se pueden demostrar como tal, ¿no? Bien, entonces hemos hecho un recorrido ahorita por aspectos bastante importantes sobre la sentencia. Ya hablamos sobre la deliberación, la sentencia, algunos elementos importantes sobre un caso excepcional de reapertura de la audiencia, las normas para deliberar y su votación, que es un momento previo a la
elaboración por escrito de la sentencia, pero que esos elementos son los que van a ir más detallados y más desglosados ya en el escrito como tal, ¿no? Luego estábamos hablando de los requisitos de la sentencia, y en las próximas clases pues vamos a ir analizando ya otros detalles que tienen que ver con la absolución o condena de los imputados. Bien, es todo por el momento. Pasen buenas tardes.